Me llamo Daniel, aunque ese no es mi verdadero nombre. Si hoy me atrevo a contar lo que viví, es porque sé que mi tiempo se agota. Los Illuminati no perdonan la traición, y menos cuando alguien decide revelar lo que ocurre en las sombras. Yo no entré por curiosidad ni por ambición. Entré porque estaba desesperado. Tenía deudas, mi madre agonizaba en un hospital y yo buscaba un camino fácil para salir de la miseria. Fue entonces cuando conocí a Alberto, un hombre elegante, de traje negro, que me ofreció una salida que cambiaría mi vida. Al principio pensé que se trataba de un fraude, pero sus palabras me estremecieron. Nosotros no prometemos, cumplimos. Pero lo que damos tiene un precio. Acepté reunirme con él en una mansión oculta, a las afueras de la ciudad. Todo estaba preparado, un grupo de personas encapuchadas, símbolos extraños grabados en las paredes, velas rojas y negras iluminando un salón silencioso. Me hicieron pasar al centro, y sin darme opción, comenzaron un ritual. El aire olía a azufre, y un murmullo grave llenaba la sala. Una mujer con túnica carmesí tomó mi mano y con una daga me hizo un corte en la palma. La sangre cayó sobre un cáliz dorado. Todos comenzaron a entonar cánticos en un idioma que no entendía. Hoy naces de nuevo, hoy dejas de ser un hombre común, dijo Alberto. Lo que siguió fue aún peor, trajeron una caja de madera, dentro había un cráneo humano. Me obligaron a sostenerlo y jurar lealtad absoluta a la hermandad. Si rompía mi palabra, mi alma no descansaría jamás. Yo, aterrorizado, acepté. Esa misma noche, firmé un contrato con mi sangre. Me prometieron riquezas, poder y protección, pero a cambio debía obedecer cada orden. Y lo hice. Los primeros días fueron como un sueño, recibí dinero, conexiones, y mi madre tuvo acceso inmediato a un tratamiento médico que yo jamás habría podido pagar. Pero no tardé en descubrir que nada era gratis. Las reuniones se volvieron frecuentes. Cada semana nos citaban en lugares ocultos, mansiones, sótanos, incluso antiguas iglesias abandonadas. Había rituales con fuego, sacrificios de animales y símbolos grabados en nuestras pieles. Pero lo más perturbador fue la primera vez que escuché lo que realmente invocaban. Durante una de esas ceremonias, mientras todos repetían oraciones en latín, el ambiente cambió de golpe. El aire se volvió denso, las luces temblaron, y sentí una presencia que no era humana. Una sombra gigantesca apareció detrás del altar. No tenía forma definida, solo unos ojos rojos que me atravesaron como cuchillas. Alberto me susurró: «Saluda a tu nuevo maestro». Ese instante supe que ya no había marcha atrás. Con el tiempo descubrí que los Illuminati no eran solo un mito. Tenían tentáculos en todos lados, políticos, artistas, banqueros, incluso líderes religiosos. Yo lo vi con mis propios ojos. Personas que parecían intocables se inclinaban ante el mismo altar que yo. Me llevaron a reuniones donde contratos millonarios se firmaban después de rituales de sangre. Ahí entendí que el poder mundial no dependía de elecciones ni gobiernos, sino de pactos oscuros. Los símbolos estaban en todas partes, en logotipos, en canciones, en películas. Era un lenguaje secreto, visible solo para los iniciados. Una vez, asistí a un evento en un hotel lujoso. Había más de 100 personas, todas con máscaras doradas. De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Una niña, no mayor de 12 años, fue traída al centro. Quise creer que era un espectáculo, hasta que la vi llorar. Alberto se acercó a mí y me susurró: «Mira bien, porque este es el verdadero costo del poder». La niña fue sacrificada frente a todos. Nadie reaccionó. Al contrario, muchos aplaudieron como si fuese un honor presenciarlo. Yo quise gritar, pero mis piernas no respondieron. Ese día vomité hasta sentir que me desmayaba. A partir de ese momento, supe que estaba atrapado en un círculo de horror. Intenté alejarme, pero cada vez que lo hacía, alguien cercano a mí sufría un accidente. Un primo murió en un choque inexplicable. Un amigo desapareció sin dejar rastro. Era el mensaje: nadie abandona la hermandad. Y sin embargo, había algo peor:
los rituales no solo buscaban sacrificios, sino abrir portales. Nos hacían trazar círculos con símbolos antiguos, recitar invocaciones y ofrecer cuerpos. Y cada vez que lo hacíamos, las sombras se volvían más fuertes. Un día, vi como una figura salió del fuego, tenía un rostro alargado, piel quemada y dientes afilados. Caminó entre nosotros como si nos inspeccionara. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. Yo estaba temblando, pero Alberto, con voz serena, dijo: ellos son los verdaderos amos del mundo. En ese instante comprendí que los Illuminati no adoraban al diablo como una metáfora. Lo hacían de manera literal. Cuando uno entra en la hermandad, aprende muy rápido que no existen errores. Un paso en falso puede costarte la vida, o peor, el alma. Yo lo descubrí la primera vez que intenté decir no a una orden. Fue en una ceremonia privada, con apenas 5 miembros presentes. Habíamos sido convocados en una bodega subterránea, húmeda y oscura, iluminada solo por antorchas que chisporroteaban contra las paredes de piedra. En el centro, un muchacho de unos 20 años estaba atado de pies y manos. Su mirada era de puro terror, y sus gritos eran sofocados con un trapo en la boca. La orden fue clara, debía ser yo quien lo sacrificara. Alberto me entregó la daga ceremonial, un objeto pesado, con símbolos que parecían retorcerse bajo la luz del fuego. Yo lo sostuve entre mis dedos temblorosos, incapaz de avanzar. Todo dentro de mí gritaba que no debía hacerlo. Obedece, o paga el precio, dijo Alberto en voz baja, pero con una firmeza que helaba la sangre. Negué con la cabeza. No podía. El joven lloraba, me miraba como si fuera su última esperanza. Yo bajé la daga, temblando. Entonces, uno de los encapuchados se acercó y sin pensarlo 2 veces, clavó el cuchillo en el pecho del muchacho. La sangre corrió como un río oscuro mientras los cánticos crecían en intensidad. El cuerpo cayó al suelo, convulsionando. Yo quise apartar la mirada, pero Alberto me obligó a observar. ¿Ves lo que provocaste? Si hubieras obedecido, el sacrificio habría sido rápido. Ahora su alma arderá más tiempo. Y la tuya, Daniel, acaba de quedar marcada. Aquella noche comenzó mi tormento. Soñaba con el rostro del muchacho, lo veía en cada sombra, en cada reflejo. Y lo peor fue que los demás lo sabían. Cada reunión posterior, los miembros me miraban con desprecio, como si yo hubiera manchado la pureza de sus rituales. Los castigos llegaron poco después. Primero, mi salud comenzó a deteriorarse. Despertaba con moretones en la piel, como si alguien me golpeara mientras dormía. Escuchaba susurros en mi habitación, voces que me decían que no pertenecía a ningún lugar. Una vez, al mirarme al espejo, juraría que mi reflejo sonrió antes que yo. El verdadero golpe fue cuando mi madre, aquella por quien había aceptado unirme a ellos, sufrió una recaída inexplicable. Los médicos no entendían por qué, después de tantos avances, su cuerpo comenzó a fallar de repente. Yo sí lo sabía. Era su forma de recordarme que no debía revelarme jamás. Intenté huir. Empaqué mis cosas, tomé un autobús hacia otra ciudad y me escondí en un hostal barato. Creí que había logrado escapar, hasta que, a la tercera noche, desperté con una figura sentada frente a mi cama. Era Alberto. No sé cómo me encontró, pero allí estaba, sonriendo como si mi huida hubiera sido un chiste. No puedes huir de tu propia sombra, me dijo, mientras se levantaba lentamente. Y tu sombra nos pertenece. Me mostró una fotografía de mi madre, sola en la habitación del hospital, con una sombra oscura a su lado. Sentí que el corazón se me detenía. Si intentas escapar otra vez, ella será la próxima ofrenda. Después de eso, regresé sin protestar. Mi libertad había desaparecido. Pero lo más aterrador llegó semanas más tarde. Durante un ritual mayor, frente a decenas de miembros, un hombre fue acusado de traición. Nadie explicó qué había hecho, pero el castigo fue inmediato. Lo desnudaron, lo ataron al suelo dentro de un círculo de símbolos y comenzaron a recitar invocaciones en un idioma gutural. De pronto, el aire se volvió insoportablemente caliente, como si estuviéramos dentro de un horno. El hombre gritaba,
suplicaba, pero sus palabras se ahogaban en el ruido de los cánticos. Y entonces lo vi, una criatura emergió del círculo. No caminaba, se arrastraba como un insecto gigante, con extremidades largas y torcidas, y un rostro que parecía derretido. La criatura lo tomó con sus garras y comenzó a devorarlo, no como un animal, sino como si absorbiera su esencia. Lo succionaba hasta que su cuerpo se volvió seco, como un cadáver abandonado por años. Y lo peor fue que, mientras lo devoraba, todos los presentes aplaudían. Yo temblaba, incapaz de moverme. Alberto me miró con calma y susurró: así mueren los desobedientes. Así sufrirás tú, si vuelves a negarte. Desde ese día entendí que la hermandad no necesitaba cadenas ni celdas. El verdadero control estaba en el miedo. Nos mantenían sometidos recordándonos que la muerte no era el peor castigo, era lo que venía después. Cada vez que cerraba los ojos, veía al monstruo, escuchaba sus crujidos, sentía el calor sofocante. Y cada vez que me veía obligado a sostener la daga, temía que, si volvía a negarme, sería yo quien estuviera en ese círculo. Comencé a notar que mi alma se consumía lentamente. Ya no me reconocía en el espejo. Había algo extraño en mis ojos, como si no fueran míos. Y lo peor de todo es que, a pesar del horror, una parte de mí comenzaba a acostumbrarse. Ese fue el verdadero precio de la desobediencia, perder poco a poco lo que me hacía humano. Los rumores dentro de la hermandad eran tan peligrosos como las verdades. Casi nunca se hablaba directamente de lo prohibido, porque hacerlo era invocar la atención de los amos invisibles. Pero yo escuchaba, observaba, conectaba fragmentos. Así supe de un ritual que incluso los miembros más antiguos temían, la puerta del silencio. Se decía que era un portal capaz de traer a nuestro mundo algo que no debía existir aquí. No un demonio menor, no una sombra común, sino una entidad que había sido encerrada desde tiempos antiguos, un ser que ni siquiera Lucifer dejaba caminar libremente. Lo mencionaban en susurros, con los labios temblando. Algunos lo llamaban el arquitecto, otros simplemente el que devora nombres. Yo pensaba que no era más que una leyenda, hasta que un día Alberto me citó en una mansión aislada en las montañas. Al llegar, noté de inmediato que el ambiente era distinto, más guardias, más símbolos, más silencio. Los pasillos estaban cubiertos con cortinas negras y cada ventana había sido sellada con clavos y madera. En el salón principal había al menos 50 miembros, todos con túnicas rojas, en posición de rodillas. En el centro, un círculo gigantesco estaba dibujado en el suelo, grabado con sal, sangre seca y cenizas. A un lado había cuerpos cubiertos con mantas. No tardé en comprender qué eran los sacrificios de aquella noche. Alberto me llevó aparte y me dijo con voz grave: lo que verás aquí no debes repetirlo jamás. Ni siquiera en tus pensamientos. Hoy abriremos la puerta. Mis piernas casi se doblan bajo mi propio peso. Quise negarme, pero ya era demasiado tarde. Me colocaron en la primera fila, justo frente al círculo. El ritual comenzó con una sincronía aterradora. Todos recitaban frases en un idioma gutural que parecía romper el aire. El sonido era tan grave que vibraba en mis huesos. El olor a azufre y carne quemada llenó el salón. Uno a uno, los cuerpos cubiertos fueron descubiertos, eran hombres y mujeres jóvenes, drogados o inconscientes. Los colocaron alrededor del círculo, como ofrendas. El cántico se volvió ensordecedor. De pronto, el suelo tembló. Las velas se apagaron, pero la sala no quedó en oscuridad, porque un resplandor extraño comenzó a brotar desde el mismo círculo. Era una luz enfermiza, verde y púrpura, que no parecía pertenecer a este mundo. Los cuerpos comenzaron a convulsionar, como si fueran títeres movidos por hilos invisibles. Sus bocas se abrieron solas, y de ellas salió un grito tan agudo que me desgarró los oídos. Era un lamento que no parecía humano, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo desde un solo cuerpo. Entonces lo vi. La puerta apareció en el aire, no era una puerta física, sino una grieta flotante, como una herida luminosa que cortaba el espacio. Detrás de ella había oscuridad pura, pero dentro de esa oscuridad se movía algo gigantesco. No tenía forma definida, solo tentáculos, ojos,
y un movimiento que parecía infinito. Un miembro anciano, elegido como medium, entró al círculo y comenzó a hablar con esa cosa. Su voz cambió de inmediato, volviéndose más grave, como si un gigante hablara a través de él. El precio aún no está pagado, retumbó. Los cuerpos de los sacrificados se arquearon de dolor, hasta que, uno a uno, comenzaron a romperse desde dentro, como si algo los desgarrara. La sangre fluyó hacia el centro del círculo, y la grieta se abrió más. Yo no podía creer lo que veía. Un tentáculo emergió de la puerta y se agitó en el aire, rozando a los presentes. Donde tocaba, las túnicas ardían como si fueran de papel. Y sin embargo, los miembros se inclinaban más bajo, felices de estar cerca de aquello. En un momento, el tentáculo pasó cerca de mí. Sentí un frío tan intenso que mi corazón casi se detuvo. Pero lo peor fue que, en mi mente, una voz habló. Daniel, tú también me perteneces. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía hablar dentro de mí? Nadie más reaccionó, como si la voz hubiera sido exclusiva para mí. El medium comenzó a convulsionar violentamente, su piel se desgarraba como papel mojado. De su pecho emergió un ojo gigantesco, que miró a todos los presentes con una calma aterradora. Yo grité, pero nadie me escuchó, estaban en trance, como hipnotizados. De pronto, Alberto levantó las manos y gritó. Basta. Cierren la puerta. Los cánticos cambiaron de tono, más rápidos, más desesperados. El tentáculo se agitó furioso, el ojo dentro del medium se cerró lentamente y la grieta comenzó a cerrarse. Pero no fue un cierre limpio, algo atravesó el portal y quedó atrapado en nuestro mundo. Era un fragmento de aquella cosa, un pedazo de sombra viva que se movía como humo, pero con dientes y garras. Se arrastró hacia un rincón oscuro, y antes de que alguien pudiera reaccionar, desapareció. El medium cayó muerto, su cuerpo reducido a cenizas. El salón olía a muerte y desesperación. Nadie celebró. Nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Alberto me tomó del hombro y susurró con voz fría. Lo que viste hoy es el mayor de nuestros secretos. Nunca lo menciones, o ese fragmento vendrá por ti. Esa noche no dormí. Escuchaba ruidos en mi habitación, pasos en los pasillos, respiraciones junto a mi oído. Cuando cerraba los ojos, veía la grieta abriéndose otra vez, y ese ojo mirándome directamente. Supe entonces que el final se acercaba. Que no había manera de escapar sin pagar un precio más alto del que jamás imaginé. Después de presenciar el ritual de la Puerta del Silencio, supe que ya no podía seguir dentro. La hermandad había cruzado un límite imposible de aceptar. Ver a esa cosa del otro lado, escuchar cómo me llamaba por mi nombre, sentir el frío de su presencia atravesando mi mente, todo eso me dejó claro que yo no era más que un peón descartable en un juego cósmico. Durante semanas viví como un autómata. Asistía a las reuniones, repetía los cánticos, fingía obediencia. Pero por dentro, cada segundo planeaba mi escape. La paranoia me consumía. Sentía que esa sombra liberada en el ritual me seguía. A veces veía su silueta reflejada en las ventanas o un destello oscuro al fondo de los pasillos. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que viniera por mí. Lo más doloroso era mi madre. Cada visita al hospital se volvía una tortura. Su salud se deterioraba a una velocidad inexplicable, y yo comprendí que los Illuminati la usaban como cadena, como recordatorio de que mi libertad costaría su vida. Pero una madrugada, cuando la encontré dormida con el rostro en paz, decidí que no podía seguir condenándola a ese tormento indirecto. Mi salida no sería solo por mí, también por ella. Comencé a reunir información. Descubrí que había antiguos exmiembros que habían intentado escapar. Ninguno había sobrevivido más de un año, pero algunos dejaron escritos y advertencias. Entre esas notas encontré un detalle: había un modo de cortar el vínculo, un ritual inverso, un juramento roto con sangre propia. Era peligroso y casi imposible, pero era mi única esperanza. Una noche fingí aceptar una misión para viajar a otra ciudad. En lugar de cumplirla, me refugié en un edificio abandonado. Allí tracé el círculo inverso, con sal y mi propia sangre.
Recité palabras que no comprendía, tomadas de un diario encontrado en los archivos ocultos de la hermandad. Cada palabra me quemaba la lengua, pero no me detuve. El aire comenzó a girar a mi alrededor. Una risa grave resonó en la oscuridad. Era la voz que me había llamado desde la puerta. ¿De verdad crees que puedes romper el pacto? Tú ya eres mío. Mi cuerpo fue arrojado contra la pared. Sentí garras invisibles rasgarme la piel. Grité, pero mi voz se perdió en un vacío interminable. Entonces, con el poco aliento que me quedaba, tomé la daga ceremonial que había robado y me corté el brazo, dejando que la sangre fluyera directamente sobre el círculo. La reacción fue inmediata, un destello cegador llenó la habitación y una fuerza brutal me arrancó algo de adentro, como si me desgarraran el alma. Me desmayé. Cuando desperté, era de día. El círculo estaba borrado, y en el suelo había huellas negras que se desvanecían lentamente. Sentí un vacío inmenso en el pecho, como si hubiera perdido más que sangre. Pero también supe que el vínculo se había debilitado. Regresé al hospital a ver a mi madre. Para mi sorpresa, había pasado la mejor noche en meses. Sonrió débilmente al verme, como si una carga invisible hubiera sido retirada de su cuerpo. Lloré en silencio junto a su cama, agradeciendo que al menos ella estuviera fuera de peligro. Pensé que todo había terminado, hasta que volví a casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos trazados con ceniza. Mis pertenencias habían sido destrozadas. En el espejo del baño, una frase estaba escrita con sangre: no se rompe lo eterno. Esa noche comenzaron las persecuciones. Escuchaba pasos siguiéndome en la calle, veía siluetas negras reflejadas en los vidrios. Una vez, al mirar bajo mi cama, vi un ojo gigantesco parpadeando desde la oscuridad. No estaba libre. Nunca lo estaría. Intenté contactar a sacerdotes, pastores, cualquier persona que pudiera ayudarme. Algunos huyeron al escuchar mi historia. Otros me acusaron de blasfemo. Solo un anciano, un exorcista retirado, aceptó escucharme. Tras mi relato, me miró con ojos cansados y dijo: Hijo, lo que hiciste fue abrir una herida que nunca cerrará. Ellos ya no te poseen, pero te marcaron. Serás perseguido hasta tu último aliento. Quise aferrarme a la esperanza, pero en el fondo sabía que tenía razón. Desde entonces, mi vida se convirtió en huida. Cambio de ciudad cada mes, me oculto en moteles baratos, duermo con un ojo abierto. A veces logro pasar días en calma, pero siempre llega el momento en que escucho esa voz otra vez. Daniel, ¿a dónde vas a correr ahora? Lo peor es que no solo me sigue a mí. Una noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante, una niña que nunca había visto se acercó y me dijo con inocencia: El ojo me pidió que te saludara. Casi derramé el vaso de agua. Huí de inmediato, con el corazón al borde del colapso. Hoy te cuento esto no para pedir ayuda, porque sé que nadie puede salvarme, sino como advertencia. No busques lo que no entiendes. No sigas símbolos, no caigas en la tentación del poder fácil. Yo lo hice, y ahora vivo en un infierno sin fuego, condenado a mirar sobre mi hombro cada segundo. Sé que los Illuminati están al tanto de mi traición. Tal vez ya vayan en camino a silenciarme. Tal vez esa sombra liberada en el ritual me encontrará primero. En cualquiera de los casos, mi destino está sellado. Si algún día encuentras estas palabras, recuerda esto: no hay atajo sin precio. Lo que brilla demasiado siempre esconde un costo oculto. Y si alguna vez alguien te ofrece riquezas, poder o fama a cambio de lealtad eterna, huye. Huye antes de que sea demasiado tarde. Porque yo, Daniel, soy la prueba viviente de que no existe salida verdadera. Solo una persecución interminable. Y mientras escribo estas últimas líneas, escucho pasos en el pasillo. No son los de un hombre. Son más pesados, húmedos, como garras arrastrándose por el suelo. La luz parpadea, el aire se enfría. Sé que ya no tengo tiempo. Si este testimonio sobrevive a mí, que sirva como advertencia para quienes sueñan con entrar a un mundo de poder y secretos. No busquen a los Illuminati. No acepten sus promesas.
Porque una vez que cruzas esa puerta, ya nunca más podrás volver a ser libre. La sombra está aquí. La veo en el reflejo de mi pantalla, detrás de mí. Sonríe con dientes que no deberían existir. Este es mi final.